la gracia y la paz de Dios sea con todos y todas esta noche. Es un día de acción de gracias. Estamos celebrando una vida fiel. Cantamos sobre la fidelidad de Dios y eso es importantísimo. Pero ¿qué de la fidelidad nuestra? Y justamente estamos honrando a un hombre extraordinario, don Emilio, a quien tuve el gusto de conocer siendo yo muy joven en el siglo pasado. En el siglo pasado yo era joven, más joven que ahora, ciertamente. Así que en este acto, vamos a ver si esto funciona bien. Ahí está. Esa fotografía me trae muchos recuerdos de conversaciones en las que yo, a decir verdad, siendo demasiado impaciente, imprudente, impetuoso, primero no me impresionó tanto. Pensé que don Emilio y otros maestros, teólogos, no iban demasiado rápido, en fin. Pero poco tiempo después aprendí de él, con él, don Emilio y otros hermanos y hermanas después también. Y siento una tremenda deuda de gratitud, ¿no? Ya se han dicho muchas verdades, y son todas verdades las que se expresaron en torno a nuestro querido hermano, que nos antecede, ¿no?, en la trayectoria de la vida. Yo quiero destacar el hecho de haber sido realmente teólogo, educador y pastor, demostrando, encarnando un ministerio de veras integral. Ahora, cuando le preguntábamos a él, y cuando hay mucha documentación sobre esto, él decía: mi vocación es la docencia, mi ministerio básico es la enseñanza. Mi ministerio básico es la enseñanza. Palabras textuales. Segundo, él fue un líder del movimiento de renovación evangélica en América Latina. Mi compatriota y uno de quienes me estimularon junto a René Padilla para meterme también en la teología. Yo me había recibido de doctor en psicología, como digo, y me invitaron a participar en la fraternidad teológica donde conocí justamente a don Emilio y después aprendí a apreciarlo, a quererlo y a aprender también de él, como ya dije. José Míguez, en el libro Rostros del Protestantismo Latinoamericano, menciona a don Emilio como una de las figuras claves en la renovación evangélica, lo que llamaba Míguez renovación evangélica. Una nueva manera de entender y de trabajar con la centralidad de las Escrituras, una nueva manera de observar, analizar, interpretar y también comprometernos en el contexto social y político en América Latina. En fin, una de las cosas que después me llamó más y más la atención, la capacidad de autocrítica que tenía don Emilio.
Si ustedes tienen la oportunidad de leer sus libros, van a encontrar referencias a la necesidad de cambio de rumbo en la Iglesia por los caminos del reino. Cuando se empezó a usar la expresión misión integral, hubo todo un tiempo de mucho fermento teológico. 1968, la Conferencia Episcopal Católica, que abraza una teología de la liberación, ¿no? 69, termina su tesis doctoral, justamente, don Emilio Antonio Núñez. Y luego en 70 viene la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y el Congreso Latinoamericano de Evangelización. En fin, hay todo una especie de torbellino, ¿no? Muy interesante, y en el cual él jugó un papel protagónico. Y relacionado con eso, entonces, fue el desarrollo progresivo de su visión teológica. Esa visión teológica que expresa sintetiza en 5 puntos principales. Cito: la teología evangélica del futuro tendrá que ser bíblica en sus fundamentos, eclesiástica en su estrecha relación con la comunidad de fe por los caminos del reino de Dios, contextualizada en cuanto a lo social y cultural, y en esto él fue brutalmente, yo diría brutalmente honesto en la autocrítica. Hemos descuidado vincular realmente el mensaje redentor, creativo, salvífico, de vida de la Escritura en medio de la situación de nuestros pueblos, en fin. Y relacionado con eso, la calidad de misión, de comunicación eficaz, fiel, pertinente, honesta, comprometida, contextualizada del Evangelio. Me uno al doctor Pablo Cibulca en recomendar este libro. Nos van a tener que dar una comisión después, porque francamente, sí, la parte final ustedes pueden encontrar, yo tengo mi propia copia en mi casa, pueden encontrar una versión de esta, yo le llamaría este perfil, ¿no?, de teología evangélica, en el que él aclara algunas cosas, por ejemplo, el hecho de la centralidad de Jesucristo dentro de una teología trinitaria. Por cierto, se expande un poco sobre la participación del Espíritu Santo, en fin. Así que, hermanos y hermanas, en nuestro homenaje, hoy yo deseo destacar entonces esa relación entre misión, comunidad hermenéutica y teología en el camino, con una relectura de esa detallada historia de la asamblea en Jerusalén en Hechos 15. El texto es bastante rico en detalles y no tenemos tiempo de leerlos, pero tengo un anuncio, y es que se permite el uso de los celulares siempre y cuando,
si desean y se lo tienen a mano, busquen el texto en sus celulares, porque hoy día también hacemos eso, ¿no? Si no, no lo usen el celular, está prohibido. En fin, creo que conocemos, me atrevo a imaginar que conocemos el relato, ¿no? En el libro de los Hechos. Perdón, ahora. Propongo que aquí tenemos un prototipo normativo, es decir, un ejemplo paradigmático, un ejemplo por excelencia, y que nos ayuda a iluminar desde la Escritura la contribución y la visión en particular teológica y de la educación teológica de don Emilio. Cuando me invitaron a tener estas palabras, yo pensé, ¿qué me aconsejaría él si yo le dijera, mire, don Emilio, tengo que dar estas palabras? Yo estoy seguro que él me hubiera dicho, bueno, tiene que ser bíblico, porque eso es lo primero que decía, ¿no? Tiene que ser bíblico, muchachos. Y de alguna manera tratar de hacer esa conexión, porque su pasión era la enseñanza y su labor teológica en la formación de la comunidad de fe, la formación cristiana y la formación teológica en particular, es decir, básicamente del liderato ministerial, ¿no? Este es un relato del testimonio de la Iglesia como comunidad misional y hermenéutica que hace teología en el camino. Hay una estructura epistémica, que con eso queremos decir simplemente que nos ayuda a crear conocimiento y a redescubrir una forma de conocer. ¿Cómo conocemos? En una lectura cuidadosa y relectura cuidadosa de las Sagradas Escrituras a la luz de las circunstancias de hoy, de los retos, en particular de los retos que ocasionan, y Dios quiera que eso siempre sea el caso, el testimonio fiel que torna atractivo el Evangelio y la participación en la comunidad de fe. El domingo pasado, celebramos Pentecostés en cientos de miles de iglesias alrededor del mundo. La irrupción del el espíritu, la experiencia extraordinaria, ¿no?, de Dios mismo, Emmanuel, de Dios con nosotros, el Espíritu Santo, empoderando a la iglesia, inspirando, guiando. Y pueden pasar cosas cuando hay poder, fidelidad, compromiso, y una de las posibles consecuencias es que la gente se interese y quiera formar parte de esa comunidad del reino. Entonces se planteó el problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos que se convierten? Y interrogantes sobre los requisitos para pertenecer al pueblo de Dios y la comprensión de la salvación misma. O sea que esa comunidad de fe, judíos que siguen al Mesías en aquel tiempo, ¿no?, enfrentan confusión, conflicto, debate. Hay un sentir de amenaza a la identidad y a la integridad.
Por lo tanto, aquellos líderes invitan a Pablo, a Bernabé y a otras personas a contar su experiencia. Hoy diríamos a dar testimonio, ¿no? A dar testimonio. Un grupo de fariseos creyentes, seguidores de este Mesías, porque eran parte de esa comunidad, ¿no? Recordemos, insisten en que los hombres gentiles convertidos deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El problema es motivo de reflexión para toda la comunidad de fe. No son solamente los apóstoles, las autoridades que tienen poder, ¿no?, decisional y que conocen y por lo tanto tienen mucho poder sobre el resto, sino que hay apóstoles y hay ancianos y 3 o 4 veces en el relato se nos dice que toda la comunidad de fe está de alguna manera comprometida en este proceso fundamentalmente hermenéutico, interpretar, reinterpretar entonces las Sagradas Escrituras a la luz del reto de estos que vienen de afuera. Interesantísimo el reto, ¿no? Importante. Entonces, Pedro y Santiago hablan con elocuencia y persuasivamente en su testimonio. Los apóstoles y los ancianos toman decisiones importantes en este proceso, hermanas y hermanas, con el apoyo espiritual de la iglesia, porque por lo menos estaban orando. Fíjense que esto es interesante. Este no es un proceso que ocurre a puerta cerrada o en secreto y que van a decidir los que mandan, ¿no? Y después que se entere el resto de la gente. De alguna manera parece que está comprometida la comunidad de fe en alguna medida. Además del papel que juegan la experiencia concreta y las enseñanzas prácticas de la Iglesia con su trasfondo judío, se procura encontrar en la Escritura entonces unas pistas, decimos en Argentina a menudo, unas pautas normativas y de orientación. ¿Cómo incorporar a estos nuevos convertidos a la comunidad de fe? Seguimos entonces con la observación y la descripción, ¿no? Teniendo en cuenta ese relato. En Hechos 15, prácticamente todo el capítulo. Se establecen conexiones, observamos en el texto, entre el testimonio personal y comunitario con la obra del Espíritu Santo y el mensaje recibido en las palabras de los profetas. Hay un proceso entonces de interpretación y de discernimiento y surge, según nos relata Lucas, que escribe, ¿no?, aquí, una especie de consenso orientado, se nos dice, por el Espíritu Santo, que culmina ese proceso en la decisión unánime de enviar 2 líderes, Judas y Silas, en representación. Se nos dice, y cito, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia. Judas y Silas llevan una carta en la que se establece esa especie de acuerdo. Quiero destacar
releyendo y estudiando de nuevo el texto, que no hay ninguna amenaza en esta carta. Es una carta amable, es una carta que se pide que por favor que consideren unas cosas, ¿no? No hay amenazas y no se maneja con el temor. Si no hacen caso les va a pasar tal cosa. En fin, hay una expectativa de cumplimiento. Yo diría que ya el Espíritu Divino hace posible lo que llamamos koinonía, ¿no? Esa comunión que a veces sobrepasa el entendimiento, francamente. Cuando uno parecería que no puede, ¿cómo puede ser que estemos juntos con tal y tal persona? Bueno, de alguna manera es posible, por gracia. No por desgracia, sino por gracia. Aunque uno a veces débil es la carne, ¿no? Bueno, sí. La carta entonces clarifica, fíjense, clarifica expectativas respecto a los creyentes gentiles en cuanto a la ley de Moisés y apoya la labor, interesante, respalda. Acá no hay triangulación, no se habla por detrás. Hay una especie de franqueza en el sentido, de sinceridad, en el sentido de que están incluidos, reciben copia, decimos hoy, ¿no?, de la comunicación. Es importante, entiendo yo, hoy día, con tantos conflictos que a veces surgen en nuestras congregaciones, por las triangulaciones y los problemas de poder, en fin, que seguirán insistiendo y tendremos que seguir estando apercibidos. Se nos dice también entonces que los hermanos, los creyentes de Antioquía se regocijan por la atención recibida y resultan animados y fortalecidos por Judas y Silas. En la carta hay unas observaciones interesantes sobre la sangre, sobre la dieta y también sobre la cuestión de la sexualidad. Yo entiendo que, bueno, con relación a la sexualidad, permítanme contar brevemente. Hace 3 semanas atrás, con mi esposa estábamos visitando las ruinas de Pompeya en Italia. Tuvimos la bendición de una vacación y nos llamó poderosamente la atención, esto es del siglo I, las señales de prostitución que había en esta ciudad. Uno puede ver todavía cuadros bastante pornográficos, francamente. Así que no nos debe llamar la atención que haya unas advertencias, una recomendación en cuanto a la pureza de la sexualidad, del matrimonio, ¿no? En fin, no es simplemente que sean demasiado estrictos o que sean moralistas, sino que, de nuevo, ¿cuál es el contexto histórico en el que se hacen estas recomendaciones? Y francamente, en cuanto a lo de la dieta, tiempo después cambian las cosas en la comunidad y ya no hay ese reparo, ese especial cuidado en qué es lo que uno come y cuándo y con quién. Siempre y cuando que pongamos en práctica que el amor edifica y el conocimiento puede envanecer, como dice Pablo el apóstol. Muy bien. La presencia de gentiles convertidos, interpretando aquí el texto a la luz de nuestros intereses para estas jornadas, un regalo valiosísimo para la iglesia
de aquellos primeros tiempos. Podemos decir que su imaginación teológica resultó desafiada y enriquecida. Gracias al encuentro con los otros, con los de afuera, con los que no son, con los que no merecen, creemos a veces. Qué cosa interesante. Nuestro querido colega y amigo Hans de Witt ha hecho muchos estudios sobre lo que llama el otro como lugar epifánico, lugar de revelación, lugar de aprendizaje, de cosa nueva. Qué tremenda la gracia y la sabiduría también de Dios, visto en perspectiva teológica, ¿no es cierto? Que los de afuera se pueden convertir en nuestros maestros y maestras, de alguna manera, ¿no? Y que al fin y al cabo nos enriquecemos mutuamente. Tremendo. Las deliberaciones, entonces, partieron de la realidad concreta, comunicada con testimonios confiables, diríamos textos de la vida que se comparan, se correlacionan con los textos de la Escritura, ¿no es cierto?, y con el texto de las culturas circundantes. En este caso tenemos lo negativo de la cultura, lo que el Nuevo Testamento llama el mundo, ¿no? Parte de la cultura que rechaza o que es contraria, ¿no es cierto?, a la ética, a la política del reino de Dios. Pero desde luego hay muchas cosas buenas en la cultura también, ¿no? El Evangelio se encarna allí y la palabra también como tal y nos bendice, nos puede bendecir, siempre y cuando fielmente podamos participar en este discernimiento, que es fundamentalmente un proceso hermenéutico, es decir, un proceso de interpretación, la palabra escrita, el Espíritu del Señor, el testimonio, nuestras experiencias, ¿verdad?, en la cultura. Muy bien. Ya expresé que era necesario establecer algunas normas de convivencia comunitaria, comportamiento deseable por parte de quienes serían integrados a la comunidad de fe. Hoy día hablamos, por ejemplo, con los procesos de inmigración, la diferencia entre simplemente buscar que los demás se asimilen, la asimilación, ¿no?, perdiendo la identidad cultural y demás, a veces lingüística, también de los de afuera, en vez de enriquecernos todos. Y buscando más bien, por lo menos al comienzo, una acomodación mutua. Mientras tanto, se aclara el panorama y se buscan maneras de integrarnos de manera que nos enriquecemos mutuamente. Muy bien, proponemos que este proceso se completa con la vuelta a la experiencia concreta, contextualizada, con la identificación de esas recomendaciones fraternales. Y entonces, si es así, este texto, esta narrativa, sirve como una especie de estudio de caso, ¿no?, prototípico, pero que lo podemos entender afín precisamente a la visión teológica de don Emilio Antonio Núñez. Una teología evangélica, bíblica,
eclesiástica, pastoral, contextualizada, misionera. Pero una teología que es dinámica, no estática, ¿no? Y que con la ayuda del Señor, con la ayuda de los de afuera y con la ayuda de quienes nos precedieron, en fin, con todo grupo de factores en ese proceso, repito, fundamentalmente hermenéutico, hacemos teología en el camino de la vida. Pero esto también resulta ser la clave en la educación teológica. Y esto justamente así también lo entendió y lo practicó el doctor Emilio Antonio Núñez. Noten que yo he estado usando esa forma sencilla: ver, juzgar, actuar. ¿Qué dice el texto? Vemos el texto, juzgar, interpretamos el texto en Hechos 15, ¿no? Y estamos concluyendo ahora con la aplicación. Proponemos entonces que a la luz de esta interesantísima narrativa, vemos a un liderato en Jerusalén con competencias. Si tuviéramos más tiempo, podríamos analizar esto con detalle. Yo entiendo que se despliega acá lo que podemos llamar sabiduría ministerial. Hay fidelidad, hay creatividad, hay efectividad en una situación tan específica, ¿no?, como resulta del problema, del resultado del éxito, de los frutos de una proclamación y una comunicación del Evangelio. Del Evangelio del reino, del Evangelio de cómo se vive cuando Dios reina, porque eso es el reino de Dios, ¿no? Si Dios reinara realmente, o cuando Dios reina, resulta que hay justicia, hay paz, hay pan, hay bienestar. El reino de Dios por aquí ya, por la esperanza de una consumación eventual que está en sus manos, no en las nuestras, por cierto. Bien, proponemos entonces que este caso bíblico ilumina las metas de la educación, tanto como formación ministerial integral, es decir, para los ministerios o los lideratos y ministerio, en el sentido amplio del término, y para concluir, y revisando las enseñanzas y escritos, sobre todo en función de maestro y profesor, y aún de administrador, del doctor Emilio Antonio Núñez, podemos redescubrir nuevas maneras de contextualizar fiel y competentemente la vocación de participar en la misión de Dios en el mundo y a favor del mundo. Entonces, podemos decir que la educación teológica que necesita nuestras comunidades de fe y que merece, francamente, la sociedad en que vivimos, desde Guatemala hasta Antioquía y Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no?, como formación integral. Las metas, entonces, generales
de la educación teológica pueden concebirse con un modelo sistémico, es decir, una manera orgánica, con 3 dimensiones interrelacionadas, inseparables. En palabras sencillas, conocer, ser, hacer. Como maestro, pastor, profesor, rector, don Emilio, a su manera, ser es cuestión de carácter. Ya esta noche se habló y se seguirá hablando acerca de la personalidad, del carácter de don Emilio y del carácter del ser que aspiramos a ayudar a que se desarrolle en nuestras congregaciones, en nuestros niños, jóvenes, adultos y en la educación teológica como tal. Podemos llamarla ortopatía, los afectos, los buenos afectos, la formación del corazón, en otras palabras, ortocardia, ortopatía. Pero entonces también académica interdisciplinaria, el conocer, ortodoxia, conocer bien, conocer lo bueno, una generosa, renovable, enriquecible ortodoxia, creer correctamente y saber por qué creemos lo que creemos, al servicio, por supuesto, del amor y de la adoración a Dios. Y una ortopraxis ministerial, la formación profesional. Entonces son las 3 dimensiones, ¿verdad? Yo estoy seguro que don Emilio estaría de acuerdo con nosotros y utilizando las palabras de Pablo, el apóstol, a los Corintios, en 1 Corintios, que nuestro saber, como el suyo, sea a la manera de tener la mente de Cristo. Porque ese es el saber que transforma los otros saberes necesarios, pero subordinados, filosóficos, teológicos, científicos, populares, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Somos siervos de Dios, colaboradores, colaboradoras. Ser, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros y nosotras. Hermanos, hermanas, son 3 dimensiones de competencia, lo que podríamos llamar una espiritualidad de la competencia del liderazgo ministerial. Hay una promesa detrás de todo esto. Los sabios, porque este es un trabajo de sabiduría, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Damos gracias a Dios porque esa fue la experiencia de nuestro querido hermano. Entonces, concluimos con la bendición don Emilio seguramente al final de sus días pudo decir, he peleado la buena batalla, y él sabía pelear batallas, a pesar de ser muy humilde y muy respetuoso. He completado la carrera, he guardado la fe. Así que hoy celebramos su cumpleaños porque eso que él dice seguramente lo pensó hacia el final de sus días
y mereció pensarlo, ¿no? Desde abajo, desde arriba, recibe la bendición. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias a Dios, y a Dios sea la gloria. Amén.